Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Frente a Frente presenta el tema del día. Buenos días a todos. Y hoy el tema tiene que ver con el medio ambiente. Yo sé que el país tiene cantidad enorme de temas y que de repente hay algunos que dicen, medio ambiente. El medio ambiente es importante. El medio ambiente es importante. ¿Qué caso tiene vivir en un planeta destruido, sin agua, contaminado, con gente enferma? ¿Qué caso tiene vivir en un planeta con fenómenos extremos, con sequías mortales o con inviernos que arrasan con todo? Yo me pregunto, ¿no es cierto que todos anhelamos tener calidad de vida? ¿Qué calidad de vida puede haber con un planeta destruido? Yo justifico de esta manera, convencido que el tema de hoy es importantísimo, porque sé que hay una audiencia exigente que prioriza la política, que prioriza lo otro, que prioriza aquello, pero no el medio ambiente. Pero como me interesa que todos estén pendientes del programa, aún aquellos que dicen, hay otros temas más importantes que el medio ambiente, aclaro, justifico y argumento para interesar a aquellos que no les importa el medio ambiente. Miren, yo les voy a relatar algo personal. Me ofende ver que una persona lance un plástico a la calle sabiendo que tienen que pasar 300 años para que se degrade ese plástico. Y yo sé que muchos de ustedes también. A mí me ofende ver a la gente por la ventanilla de un autobús lanzar cualquier desperdicio que cuesta que se degrade. Muchas veces yo he querido ser policía de tránsito, pero esos policías de tránsito, respetuoso de la ley, eso sí, pero parar al conductor de un bus y meterme al interior de un bus y preguntar quién lanzó un desecho que cuesta que se degrade. Revestirme de la ley y decirle, ¿y usted no sabe que esto está penado? Yo sueño algunas veces con ser un policía de tránsito, justamente para involucrarme y sancionar. Yo no lo sancionaría, pero por lo menos lo detendría y lo llevaría a una fiscalía para que rinda cuentas. Ahora, yo sé que hay una industria de plástico que genera empleo en el país. Y esta madrugada he estado entre la defensa de la generación de empleo o decir, necesitamos opciones, necesitamos alternativas, pero el planeta ya no puede con más plástico, ni en tierra continental, ni en el mar. Ahora, hay algunas opciones, hay opciones intermedias donde no sacrifiquemos la generación de empleo, ni sacrifiquemos las divisas, porque entiendo que se exporta también en la industria del plástico, sin que afectemos el medio ambiente. Porque miren, con 6.5 de escolaridad y en los hombres, y 7 años de escolaridad en las mujeres, con un promedio de 7, 8 años de escolaridad, no le pidamos peras al olmo. Al final, como no soy policía de tránsito, digo, hombre, si con este poquito de escolaridad que tenemos, hay razón de que la gente no cuide el medio ambiente, que lance cualquier basura, cualquier objeto que se degrada y que le cuesta años degradarse, porque así es, sin educación no nos importa el planeta. Creemos que vamos a vivir para la eternidad con un planeta con oxígeno de calidad, con abundante agua, sin fenómenos extremos.
pero no se trata de eso, ¿verdad? De ser conformista. Este es el tema de hoy. Me extendí un poquito para explicar las razones del tema de hoy. Un tema muy importante para proteger el medio ambiente, pero siempre pensando en que el gravísimo problema de Honduras, entre otros, es la falta de empleo y que el país tiene que generar empleo. Hoy vamos a sudar y a poner nuestras células en su sitio más intenso para ver qué conclusiones sacamos de esta problemática. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Muy buenos días a todos. Les presento aquí en el panel de Frente a Frente esta mañana a don Anthony Gómez. Es el director de la Asociación de Fabricantes de Plásticos de Honduras. Le doy la bienvenida a don Anthony. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Buenos días, Renato. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Mucho gusto de estar en su programa. Muchas gracias, muchas gracias. El secretario de Desarrollo Económico, don Arnaldo Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ministro? Renato. Buenos días, bienvenido. El secretario del Ambiente, de Mi Ambiente, don José Galdames. ¿Qué tal? Bienvenido, ingeniero, mucho gusto. Gracias, buenos días. Don Miguel Zelaya es el presidente de la Asociación de Fabricantes de Plásticos de Honduras. ¿Qué tal, don Miguel? Muy buenos días, Renato. Encantado de estar aquí con ustedes. Igualmente que usted está aquí. Gracias. El diputado Leo Castellón, diputado del Congreso de la República. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido. Bien, buenos días, Renato. Buenos días, compañeros. Miren, yo les digo algo. El primero que reclamó hoy, porque yo he visto muchas corrientes contra el plástico en redes sociales, fue el primero que le reclamó a mi productor hoy fui yo. Ay, ¿y qué pasa aquí con los opositores? Le digo. Y me dijo, por más que luché por tener uno, no los encontré. Pero bueno, ¿quién más debió oponerse al plástico? Si me permiten, ¿verdad? Y fíjense bien, ya escucharon mi introducción. Yo no quiero afectar a nadie más que defendamos el medio ambiente. ¿Quién mejor que el ministro del Ambiente para que defienda el planeta? Claro, y nos defienda de todo lo que perjudica al planeta. Así es. Sí. Así que, no, creo que estamos equilibrados al final. Claro que sí. Creo que estamos equilibrados, porque estamos entre defender los empleos, estoy claro. Hay que defender los empleos porque es lo que más nos hace falta en Honduras. Pero igual, tenemos que defender el planeta. Y yo estoy seguro que hasta los fabricantes de plásticos están convencidos porque tienen familia, tienen hijos y nadie quiere que sus hijos vivan en un planeta asfixiante totalmente, ¿eh? O sea que el programa va a estar interesante. Plural, democrático. Aquí pueden decir lo que quieran. Esta mañana. César Quintanilla, ustedes ya lo conocen, es ambientalista. Voy a comenzar con él. Solo una breve pregunta y respuesta también. ¿Cuáles son los efectos del plástico cuando la gente, sin importarle cómo afecta a nuestra tierra, lanza los plásticos a la calle o al mar, César? Bueno, hay que recordar que este material, el plástico, es uno de los mayores contaminantes del planeta. Pero no es el material en sí el problema, sino el uso que le damos los seres humanos, el tratamiento que le damos, a dónde lo lanzamos. Sí. Lo lanzamos a las quebradas, a los ríos, a los mares, está en los estomaguitos de los animales que luego pescamos y los comemos, y ahora entonces estas partículas de plástico también están en nuestros estómagos. Sí. Entonces ese es el efecto, que cada consecuencia negativa que hacemos los seres humanos es como un boomerang, va y regresa hacia nosotros. Entonces la consecuencia es nefasta del plástico en el planeta. Sí. Y está lleno de plástico el planeta, ¿verdad? En los mares. En los mares. Mire la cantidad de plástico que hay
en la tierra, en todos lugares usted encuentra plástico, si no botellas, encuentra pajillas, bueno, todo tipo de plástico. Y se buscan opciones, ¿verdad?, para justamente hacer a un lado el plástico, pero no se ha podido. No han surgido otros materiales, pese a algunas iniciativas, algunos trabajos académicos en universidades prestigiosas de Estados Unidos. Y se mantiene el tema plástico. Entonces tenemos que aprender a convivir con el plástico y darle el uso adecuado, porque ya existe la tecnología justamente para darle el uso adecuado, y también el tema educativo que hace falta en todos en el planeta, porque no solo en Honduras, sino que es a nivel global el problema del plástico y la falta de tratamiento, y así también a otros materiales que no son plásticos que están contaminando nuestro planeta. No habría problema si lo recicláramos, ¿verdad? Pero el punto de partida ahí es que la gente se eduque y no lance el plástico así a cualquier lado. El tema, Renato, es cambiar el patrón de la economía de descarte, que tenemos un bote en la mano, consumimos su producto y lo botamos. Sí, así es. Si esa botella regresa al proceso de producción, entonces pasamos a una economía circular y más bien saldría más barato para las empresas que generan este plástico, claro, porque no estarían pues aprovechándose de más recursos para generar ese plástico. Sí, muy bien dicho. Me gusta tu planteamiento, César. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver qué piensa el presidente de la Asociación de Fabricantes de Plásticos de Honduras. ¿Por qué? ¿Por qué comienzo con él? Porque todavía no hemos construido la pregunta que formulamos todas las mañanas. Porque quiero ser justo y equilibrado en la formulación de la pregunta. Y yo quiero escuchar los argumentos que tienen esta mañana los fabricantes de plástico. Y comienzo con su presidente, don Miguel Zelaya. Don Miguel. Buenos días, Renato. Mire, vamos a comenzar por dimensionar lo que es la industria plástica en Honduras. La industria está conformada por 56 empresas, de las cuales 24 son exportadoras. La industria del empaque como tal, este sería plástico, cartón y papel, ocupa el cuarto lugar en generación de divisas para la economía de Honduras. Estamos hablando de 238 millones de dólares, con un crecimiento del 39% en el 2018, siendo superados únicamente en el ranking por el café, el banano y la palma africana. Después de la industria del empaque viene la industria del camarón. O sea, esto es para que tengan una idea realmente del tamaño que tiene la industria del empaque en Honduras. La industria plástica genera 8.500 empleos directos, 12.000 empleos indirectos, y hay 45.000 personas que participan en actividades de recolección y clasificación para el reciclaje. Esto es un informe de la Unión Europea del 2012. Ahorita asumimos que es mucho más. Siendo así que de la industria hay un aproximado de 65.000 personas que dependen. Miren, ese dato lo desconocía yo, que es el cuarto producto, cuarto me dijo, ¿verdad? Cuarto producto. Generador de empleos, no, de divisas, perdón, en el país. Sí. Generador de divisas en el país. Hay otros datos interesantes. Fíjese que de las exportaciones de plástico, en el año 2017, el 43% del volumen exportado fue reciclado. El tamaño del mercado en Honduras, según la Secretaría Económica, el Sistema de Integración Económica, en el 2017 es de 500 millones de dólares. Y la industria plástica como tal ocupa el octavo lugar en exportaciones, generando 105 millones de divisas en el 2018. O sea, estamos hablando de que realmente, digamos, es una industria que está en competitiva, ¿verdad? Y está generando, está aportando. En el año 2017, según datos aproximados, se invirtieron 22 millones de dólares en equipos de última generación para poder desarrollar la parte de exportación. Repítame el dato de cuánto plástico se recicla en Honduras. Mire, se está de las exportaciones que se hicieron en el año 2017,
el 43% era reciclado. O sea, estamos hablando que estamos en la posición, si hablamos de empaques, en la posición cuarta. Si estamos hablando de la industria plástica, estamos en la posición octava. Pero de esa posición que estamos, o sea, el 43% es producto reciclado. Podríamos tener mucho más reciclado, lógicamente, si siguiéramos los caminos adecuados de gestión de residuos. O sea, para nosotros el plástico es un material que tiene valor, es valorizable. O sea, este material no debería ir, como bien decía César, no debe ir, digamos, a la calle. O sea, tenemos una cultura de usar y tirar. Y eso no debe existir, porque todo esto es un bien económico. En la medida en que nosotros estemos reciclando, vamos a tener menos materias primas que estemos sacando vaya, por ejemplo, el plástico tiene un origen fósil. El plástico viene se deriva del petróleo y del gas natural. Cuando uno habla de plástico, se imagina que es algo, como le dijera, artificial. O sea, el plástico es orgánico. Es un derivado de las plantas y de los animales que murieron hace miles de años y que quedaron bajo la tierra, y la presión, la descomposición generaron, digamos, ese gas natural, ¿verdad? Y ese petróleo. Entonces, eso se extrae y de eso se hace, mediante procesos se polimeriza y se generan los plásticos. ¿Cuál es el problema del plástico? El plástico es homogéneo, es un producto muy homogéneo, entonces eso hace que su estructura sea difícil de poder degradarse. Correcto. Entonces, esa característica que ha sido su punta de desarrollo, ahora es la que viene en contra. Porque, vaya, por ejemplo, la durabilidad, la resistencia, todas las características técnicas, pues, o sea, se han venido en contra. Ojo, pero así como se ha desarrollado el plástico en tecnología, igual se pueden desarrollar alternativas tecnológicas para que el plástico no incida sobre el medio ambiente. Y lo otro que quiero que me repita, como industria, me dijo usted, está en el 8º lugar en cuanto a exportaciones, ¿verdad? Sí. Y el 4º lugar es... Como industria de empaque, o sea, nosotros como industria de empaque estamos hablando de papel, plástico y cartón, estamos en 4º lugar. Muy bien. ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen los fabricantes de plástico? Estamos extrayendo la información de ustedes para construir la pregunta. Luego voy con el diputado Castellón y con los ministros presentes. ¿Cuáles son los temores que los invaden en este momento, don Anthony Gómez, como director de la Asociación de Fabricantes de Plásticos de Honduras? Básicamente hay una fuerte presión, sobre todo de la Organización de Naciones Unidas, para la eliminación de los plásticos, de algunos plásticos, porque la gama de plásticos es bastante grande y muchos avances en tecnología se han dado gracias al plástico, ¿verdad? En la industria aeroespacial, en la industria automotriz, en los celulares, en computadoras. El plástico ha ayudado mucho cada vez a hacer que estos productos sean más livianos y bajar el costo de ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros apuntamos más que a prohibiciones y eliminaciones, a regulaciones. Es decir, hay maneras de poder llegar sin afectar la industria que genera todo lo que nos decía Miguel Mauricio ahorita, y la intención de nosotros es apoyar, por supuesto, esas iniciativas, y la verdad es que donde la gente ve basura, nosotros vemos la oportunidad de recuperar ese material. La industria de reciclaje de plástico en Honduras ha crecido sostenidamente en los últimos 8 años.
De hecho, los números del 2017, que andaba alrededor de 20 millones de dólares, en el 2018 fue de 30 millones de dólares. En Honduras se reciclan alrededor de unas 50.000 toneladas anuales de plástico, de las cuales 30.000 son exportadas. Entonces se genera divisas, se le da trabajo a gente que normalmente no tiene, porque la mayor parte de esta gente es gente de escasos recursos. Bien lo decía usted, ¿verdad? Es decir, los niveles de escolaridad nuestros son muy bajos. No podemos tomar algo que funcionó bien en Europa o en Sudamérica en el ambiente nuestro, porque son dos realidades completamente diferentes. En Europa le clasifican la basura. Exactamente. Es decir, el plástico en un lado, las botellas en otro, otros desechos en otra bolsa, así es allá. Hasta los camiones que recogen la basura, ¿verdad? Tienen sus compartimientos. Aquí no, aquí van desechos de todo tipo, hasta humanos en esos camiones de la basura. Sí. Bueno, mire, entiendo sus preocupaciones. La ONU está pidiendo al Estado de Honduras no regular, y aquí es donde interviene el ministro del Ambiente, don José Galdames. ¿Qué nos está pidiendo la Organización de las Naciones Unidas? Bien, buenos días nuevamente, Renato y compañeros, pueblo hondureño. Quiero iniciar tomando sus palabras, que en algunas ocasiones uno también ve estas actividades y se siente de manera impotente para poder tomar las medidas necesarias para evitar que sucedan esto, más con la riqueza que tenemos y con la visión que se ha dado por parte del gobierno para desarrollar Honduras en la parte turística, ¿verdad? Eso es difícil, nadie quiere ir a un lugar donde mira condiciones que no son las apropiadas, que están sucias. Y luego, con lo que decía César, mucho de esto depende de las responsabilidades extendidas, que es por parte de la industria. Yo produzco algo, pero a la vez tengo que ver cómo ayudo para que esto no contamine, cómo vuelve a mí o cómo lo reutilizo, y también las responsabilidades personales para ver lo que yo estoy obteniendo, cómo lo dispongo de manera adecuada hasta que llega al crematorio o al relleno o al lugar donde se va a disponer la basura. Lo que está sucediendo es, como decía don Miguel, ¿verdad? Existe posibilidades de empleo, de desarrollo. Sin embargo, si no existe también las condiciones legales y las oportunidades para desarrollar la parte económica, entonces ahí es donde tenemos el conflicto, porque el plástico no es malo y se utiliza de diferentes formas, como decía don Anthony. El problema son principalmente los plásticos de un solo uso, el que obtenemos y no le damos por más días una utilización adecuada. Entonces lo que se pide es un buen manejo del plástico, principalmente los de un uso, y que evitemos que los mismos contaminen el medio ambiente. Entonces, dicho esto, manera de introducción, ¿verdad?, con la participación de todos y cada uno de ustedes, solo quiero dar algunos datos muy interesantes. Usted que nos está viendo genera cerca de 1,5 libras de basura a 2 diarios, de manera diaria. En el país, para el año 2016 eran 5.666 toneladas diarias de basuras, y la composición es la siguiente: papel y cartón 17.36, ahí teníamos unos gráficos, plásticos 14.41, textiles 3.31, metálicos 2.11, vidrios 1.27, cuero 0.33, y los residuos, y ahí está. Y si lo queremos ver, la siguiente en gráfica de pastel, ahí se mira mejor la distribución de cómo se encuentra el tema de los plásticos. ¿En qué lugar está el plástico? 14.41, aquí está en la parte abajo, y tenemos un dato de recuperación de aproximadamente un 10% del reciclaje de los plásticos. Ahora bien, es interesante el dato que nos da don Miguel y la ubicación que se tiene, porque precisamente son actividades de exportación, es utilización de los plásticos para productos que son enviados hacia afuera y que generan una divisa. El mayor problema lo tenemos con los plásticos que traemos, y también que no se están disponiendo de manera adecuada
en el país, porque no hay responsabilidades extendidas. ¿Qué significa eso? Que si vengo y traigo también plásticos, yo debo de ver, y la industria que lo trae, los que lo importan y los que lo distribuyen, deben tener responsabilidades para poder distribuir o volver a capturar esos plásticos para que no causen ningún tipo de problema. Entonces, ya leyó la gente la gráfica ahí, volvamos acá. Sí. Entonces lo que nosotros estamos trabajando es precisamente en buscar de manera integral una solución que permita las posibilidades que las empresas y las familias que dependen del tema del manejo de los residuos o de la reutilización o el reciclaje de estos residuos pueda tener oportunidades de consolidarse, pueda tener oportunidades para que mediante la ley se le brinden las condiciones a las empresas para que se fortalezcan más, que nosotros podamos ayudarle, que exista mayor cantidad de exportación, pero que a la vez si importamos sean responsables y que tengamos un desarrollo de forma sostenible. Y usted hizo algo, una consulta bien importante: ¿quién está en contra o cuál va a ser el contrapeso? Aquí todos hacemos contrapeso. Eso es lo interesante, porque nadie está en contra de que debemos tomar medidas adecuadas para el manejo de los residuos. Todos vivimos en el planeta. Correcto, de manera general. Entonces el contrapeso lo ejercemos todos y cada uno de nosotros para manejar lo que decía César, una economía circular, que es lo más conveniente en todos los países. Pero que me quede claro, y a la audiencia, ¿qué es lo que recomienda la ONU? ¿Y qué es lo que van a legislar ustedes? Okay. Porque me imagino que por ahí surge las reservas que tienen los fabricantes de plástico, por lo que recomienda la ONU y por lo que se va a legislar, y que ya me va a explicar el diputado Leo Castellón. Pues son varios objetivos de desarrollo sostenible los que nosotros tenemos, pero específicamente para el manejo de los recursos naturales y en diferentes temas, y el más delicado es el tema de las aguas. El manejo de las aguas, de los ríos, y también el tema de los mares, es donde estamos teniendo mayor contaminación y afectación de la vida silvestre. Entonces es tomar las medidas correspondientes para un buen manejo de los residuos, de manera general, en el cual el plástico desafortunadamente es el más visible, ¿verdad? Porque hay otros residuos que se generan en mayor cantidad, por ejemplo los residuos orgánicos. Pero el plástico es el más visual y es el que no se está manejando de forma adecuada. Por lo tanto, debemos tomar esas medidas para el manejo del plástico. ¿Alguien está pidiendo la eliminación de la producción de plástico en el estado de Honduras? No, nosotros no estamos pidiendo... Sino la regulación. Ahí voy a la segunda parte. De todos los desechos, correcto, incluido el plástico. Ahí voy a la segunda parte de su pregunta, Renato. ¿Por qué razón? De los 298 municipios, vea qué interesante, y el pueblo hondureño que lo conozca, con relleno sanitario de tipo mecanizado, solo hay 5 alcaldías que tienen relleno sanitario de tipo mecanizado. Con cierre técnico ahorita mismo y en operación mejorada, 2 alcaldías que están trabajando y están mejorando. ¿Tienen los nombres de esas alcaldías? Sí, aquí los tengo. Me dan aquí los nombres. está, con relleno, ahí tenemos también un cuadrito para que lo miremos ahí. Y esta es información al 2018. Ahí están las alcaldías, los que tienen relleno sanitario semimecanizado. Ahí están los que están de forma mancomunada. Entonces, yo creo que la población lo puede ver bien, ¿verdad? Sí, pero usted léalo, okay. Léalo siempre. Entonces, rellenos sanitarios mecanizados: Puerto Cortés, Santa Rosa de Copán, Comayagua, San Pedro Sula y Gracias Lempira. O sea, que tienen maquinaria. Que están maquinaria y tienen todos sus documentos, sus permisos ambientales, y están trabajando de la forma que debe hacerse. ¿Y esta maquinaria para clasificar? Para manejarlo, para disponerlo, para ir cerrando no se clasifica, esa es la oportunidad más bien. Entonces, esta maquinaria es para hacer los procesos dentro del área del manejo, o sea, en la zona del relleno sanitario, el área o la zona que se dispone para que se lleven los residuos y ahí sean tratados. Pero, como decía el ministro Castillo, hay una oportunidad si tuviéramos la posibilidad de separarlo en la fuente, como llamamos nosotros. ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué nos llama la atención de esas 5 municipalidades? Relleno sanitario mecanizado. ¿Qué es lo que me llama la atención a mí? Que está Puerto Cortés, que está Santa Rosa de Copán, que está Comayagua, que está San Pedro Sula, que está Gracias Lempira, pero hombre, la ciudad más importante del país no está ahí, el Distrito Central. Alcalde, hoy sí le pido que dejemos
unos cuantos puentes en proyectos que vamos a construir suspendidos mientras mecanizamos ese relleno sanitario nuestro. Eso es fundamental y es importante para la salud individual de los que vivimos aquí en el Distrito Central y para contribuir con el planeta. Bueno, sí. Lo otro que me iba a decir. Y ahí están más adelante los que tienen semimecanizados, y aquí hay algo muy interesante, que existe la posibilidad de trabajo mancomunado. Por ejemplo, en Sencenti hemos estado trabajando y es una buena experiencia, y también el Valle de Sesecapa, que es el primero, ¿verdad? Que es Ocotepeque, Santa Fe, Santa María, Sinuapa. Y luego en Sencenti, ahí están los municipios, es donde nosotros hemos estado trabajando con apoyo de la cooperación. Y aquí, ¿qué pasa? Diferenciamos, la capital tiene una gran ventaja, ¿verdad? Que puede generar energía. Eso es uno de los puntos más importantes, y yo sé que el alcalde ha estado pero no lo está para... generando. No lo está generando. Ahora no, es una deuda de un montón de alcaldías, incluido la que tenemos. Correcto, y aquí también quiero hacerme a culpa, ¿verdad? Que ni siquiera está semimecanizado el relleno sanitario del Distrito Central. De Tegucigalpa. Bueno, ni siquiera está semimecanizado. Sí. Entonces existe una gran posibilidad no solamente de utilizar algunos residuos de manera individual o para familias, sino para generación de energía, y en este caso, cuando no es posible tener una gran cantidad de residuos, acudimos a la forma mancomunada, para que exista una cantidad de residuos que permitan que la operación sea manejable, porque si no, si es poco, es más caro el manejo que se hace en los estudios, y si no se tiene la cantidad de basura, entonces más bien sería un costo que alguien tiene que pagarlo, y por lo general, si son muy altos, esto se pone dentro de las tasas municipales. Y ahora viene el relleno sanitario, ¿qué dice ahí? Manual. Sí. Correcto. Manual. Me imagino que ahí entra nuestra ciudad. Ahí estamos nosotros, Tegucigalpa nosotros lo tenemos ahí en espera, porque lo que hemos estado haciendo es dándole unos permisos de ampliación en el manejo que nosotros tenemos, y existe el trabajo por parte de la municipalidad para ya ir a un relleno y hacer todo. Tegucigalpa está es un botadero controlado. Discúlpeme, pero así está, pues solo se va a disponer... botadero controlado con promontorios de basura en colonias, en barrios y en todos lados. Sí. Usted sabe que en esto usted y yo hemos hablado claramente, ¿verdad? Sí. Tegucigalpa es, yo no voy a criticar que en algunos sitios la recolección de basura es eficiente, pero que en buena parte de la ciudad, váyase por ese anillo periférico, promontorios de basuras por todos lados. Ahí mire Talanga, Talanga, ya les voy a explicar algo. Pónganme esa gráfica de Talanga. La gráfica de Talanga. Botadero controlado o semicontrolado. Ahí parece Talanga. Discúlpeme, Roosevelt, pero en la carretera que nos lleva a Talanga, ahí miro promontorios de basura también. Muéstrenmela, por favor, porque hay un montón de municipios. Cuando vamos para Choluteca, si hay carretera llena de basura por ambos lados, linda la carretera que han construido, es esa carretera del sur. Yo le he dicho al ministro José Galdames, cada vez miro más sucio nuestro país. Cada vez miro más promontorios de basura en las carreteras, a ambos lados. Sí. Fui a Santa Bárbara, fui a Cortés este fin de semana, igual. Pasé por varios municipios y los promontorios de basura en las orillas de las carreteras. Sí. No le estoy diciendo nada nuevo al ministro, porque con él hemos hablado en privado de esto. Sí. Ministro, está sucia y cada vez más sucia nuestras ciudades y nuestro país. Ok, dicho esto, porque el tema hoy no es tanto esto, ¿verdad? Y no queremos perder el tiempo. Entonces, la preocupación de los productores de plástico es que las regulaciones que pide la ONU y la iniciativa de ley que se va a discutir en el Congreso Nacional les afecte a ellos su industria
Y por eso nos explican cuántos empleos directos generan, cuántos empleos indirectos generan, cuántas divisas generan para el país. Sí. Solo quiero que, porque ni siquiera hemos construido la pregunta, yo quiero que Cristian la diga rápido para que la gente nos ayude con sus ideas en esta temática. Básicamente, en relación a los plásticos, ¿qué dice la iniciativa? Diputado Leo Castellón. Buenos días, Renato, compañeros panelistas, pueblo hondureño. Y antes de pasar al tema de las leyes, Renato, me gustaría referirme a su introducción y a la de César también. Todo pasa primero por un tema de educación, y en ese sentido, en la ley de gestión de residuos que se está discutiendo, incorpora también el tema de educación, las 3 R del reciclaje que las conocemos a nivel mundial, que es reduce, reutiliza y recicla. Sin embargo, usted mencionaba el tema de sacrificar empleos, y aquí nosotros lo vemos más bien como una oportunidad de generar más empleos, tanto en la recolección del material que se puede reciclar, y César hablaba del ciclo, el ciclo del reciclaje, de la producción a la recolección, al proceso, a la conversión de resina y nuevamente hacer la botella. Eso es lo que cumple el ciclo para reciclar y para que en el ambiente, en el caso que mencionaba el ministro Gámez, que lo que está más visible es el plástico, usted también lo decía, a veces cuando vamos en la carretera y nos ponemos atrás de un bus, vemos que de la ventana sale un montón de basura, y luego cuando limpian la mediana, lo que vemos ya no es grama, sino que es un montón de basura. Y fíjese qué interesante, usted decía también que recientemente está habiendo más basura en los alrededores, pero este es un tema que va ligado directamente a la oferta y a la demanda y al precio del commodity, de la mercancía o de la materia prima a nivel mundial. Aquí tengo yo unos datos. En el año 2012, aquí en Honduras, se reciclaban 34,000 libras de plásticos. Y vale la pena mencionar también que todos los materiales son reciclables. Plástico, foam, todos los derivados de plásticos del petróleo, hierro, baterías que también generan problemas ambientales, etcétera, etcétera. Todo es reciclable. Vidrio. Y ahí es donde se generan también oportunidades para motivar la industria. Pero fíjense en esto, en el 2012, 34,000 libras de producto que se recogió de las calles. 2019, 18,000 libras solamente. Bajó casi a la mitad de la cantidad de producto que se recogió. Y esto va ligado directamente a la oferta y la demanda, porque el plástico y la resina plástica va ligada directamente al precio del petróleo. Entonces el material reciclado en el 2012 pagaban a 5.50 la libra, en el 2019 la están pagando a 3.50. Por lo tanto, la gente que se dedica a recoger plásticos no se ve motivada porque el precio ha bajado a la mitad. Y don Miguel mencionaba también que hay aproximadamente 40,000 recicladores. Estos son recolectores. Solo en la zona norte hay 20,000 recolectores. Asumamos que esos 20,000 recolectores recogen material reciclable de unas 20 a 30 personas. ¿Cuánto se genera o cuánto se podría generar porque el reciclador le paga en efectivo a la persona que recoge? Vamos a ver, porque se me ha ido el tiempo y no he hecho ni la primera pausa y todavía no he presentado al ministro Arnaldo Castillo. Miren, para que los productores de plástico estén hoy aquí es porque tienen alguna preocupación. Y tienen alguna preocupación por lo que se va a legislar en el Congreso Nacional. Pero yo no acabo de entender qué es lo que van a legislar ustedes que les preocupa a los productores de plástico. Por eso todavía ni siquiera podemos formular la pregunta. Y admito que no leí sobre el tema y no pedí la iniciativa por demasiadas cosas que tuve que hacer. Y que vengo un poquito como inocente, sin información. Por eso quiero que me la digan puntualmente. ¿Qué es lo que les preocupa a ellos, los productores, que esté en la iniciativa que el Congreso va a discutir? Don Miguel. Mire, Renato, le voy a poner un ejemplo. Y para que, como dicen, aterricemos. Hay una de las propuestas, se copió textualmente de una ley que se desarrolló en Panamá, que era una prohibición. Ahora,
Pero cuando yo le digo es exactamente lo mismo, o sea, copy-paste. ¿Prohibición de qué, don Miguel? Prohibición de plásticos. Entonces, ¿qué sucede? Estamos trayendo leyes, y esa es nuestra preocupación, que no se le dé el análisis, o sea, suficiente para desarrollar leyes que realmente vengan a fortalecer, 1, la parte económica, 2, la parte social, y 3, el medio ambiente. Todo esto tiene que ir conjugado, o sea, no es que va a ser una parte, vamos a ver esto es integral. Entonces, ¿qué sucede? Yo le voy a poner un ejemplo. Si es Panamá, Panamá es un país que tiene un 19% de pobreza, Honduras es un 68% de pobreza. Panamá, digamos, tiene su canal de Panamá, tiene su industria financiera y tiene su turismo. Honduras tiene otras cosas completamente diferentes. El temor es que se traigan iniciativas que no se puedan ajustar a nuestro país realmente y que no se le dé el análisis ni la academia como para poder ver cuáles van a ser los resultados futuros. Le voy a hacer un ejemplo y se lo voy a poner así. Del 11 al 15, ahorita de marzo, hubo en Nairobi, estuvo la reunión de medio ambiente de la ONU. Acordaron en un tema, en plásticos, plásticos de un solo uso para prohibición en el año 2030. No llegaron a ningún otro acuerdo, no llegaron a acuerdo ni siquiera en cambio climático, no llegaron a acuerdo en deforestación, llegaron a acuerdo en plásticos. ¿Por qué 2030? Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué tan largo? O sea, ¿por qué el espacio? Porque no hay estudios todavía que se hayan desarrollado que digan realmente cuál va a ser el impacto mundial de toda esta cantidad de leyes que se están generando. Ejemplo, hay un reporte de la ONU del 2018 y dice, bueno, ok, de 60 países que han implementado leyes, se observa que el 20% no han tenido ningún resultado. El 30% han tenido algún grado de resultado y el 50% no hay información. Entonces, la misma ONU dice, no hay, dentro de todo esto, no hay un dato concluyente que diga cuál va a ser el camino. Por eso, dentro de los mandatos de la ONU, dentro de los mandatos de la ONU de la semana pasada dicen, a la directora de Medio Ambiente le dicen, mire, invierta dinero, hagan estudios para que esos estudios y trabajen no solamente para ver cuáles van a ser los caminos, sino la tecnología para mejorar todo esto a nivel mundial. Muy bien, entonces ya voy comprendiendo. La iniciativa que está en el Congreso Nacional de la República tiene un puntito ahí que es la eliminación del plástico. Eso es lo que me está diciendo don Miguel. Sí, Renato, y por eso hizo esa introducción, porque me gustaría aportarle a que la pregunta debería ir basada en si se debe prohibir el plástico o se debe regular a través de legislación muy buena idea. Cristian, por favor, creo que hoy sí ya tenemos claro el panorama. Es que me llama Edgardo Leiva, Renato, me dice, hay un tema importantísimo, los productores de plástico, que quieren exponer los productores de plástico, no me dijo. Y por más que le dije, dígame qué es lo que quieren los productores de plástico. Yo me imaginé, ¿verdad? Sí. Porque sé la corriente que hay contra el plástico. Pero el temor de los productores es la iniciativa que dice que hemos copiado de Panamá y que elimina la producción de plástico en Honduras. Ya vamos a hablar, porque la producción me está presionando por la pausa. Y entonces aquí está el ministro de Desarrollo Económico. Es un asunto de generación de empleo. Es un asunto de generación de divisas, aspectos que requiere Honduras. Pero la percepción por el otro lado que tenemos muchos es que en un país con una pobre escolaridad y donde la gente no tenemos conciencia, botamos el plástico donde quiera, en el mar y donde quiera, que se nos ocurra, afectándonos nosotros, afectando al planeta, porque afectar al planeta es afectar a nosotros. Aunque dice don Miguel que los estudios todavía no tienen la certeza en relación a la incidencia del plástico. Bueno,
eso es para otra temática que aquí mismo la vamos a analizar. El hecho que me parece la pregunta es adecuada. ¿Usted se inclina por la eliminación de la producción del plástico en Honduras o por su regulación? Y sopese usted todos los factores. Una industria que exporta, que genera empleo, que genera divisa. Y por el otro lado, los efectos que algunos arguyen que sí los tiene, el uso indiscriminado de plástico, no, o el pésimo hábito de los hondureños de botar las cosas al mar, a los ríos, a las quebradas y a las calles. Yo creo que estamos totalmente claros cuál es el problema. Ustedes me han hablado de recolectores de desechos, de plásticos y todo eso, que puede ser una de las opciones si esto se materializa, se amplía en función de que todo esto sea reciclable. Entonces la pregunta sería así, Cristian. ¿Estamos claros, Cristian? ¿Estamos claros? La tenemos, formulémosla, vamos a la pausa, luego venimos con el ministro Arnaldo Castillo y a profundizar sobre esa iniciativa de ley y de los temores que tienen los productores de plástico. Cristian. Bien, sí, Renato, acá lo que logramos captar, la tengo acá en el dispositivo, ya la vamos a poner, mi querido Chacón ya la va a poner en pantalla, pero bueno, la pregunta entonces sería, ¿usted se inclina por la eliminación del plástico en Honduras o por su regulación? Creo que esa sería la consulta, las dos opciones para que la gente vote también en redes sociales, porque vamos a poner una encuestita y vamos a ir viendo los resultados que se vayan dando durante el transcurso del día, ¿no? Pero bueno, esa es la pregunta entonces. ¿Usted se inclina por la eliminación del plástico en Honduras o por su regulación? Creo que así sería, Renato. Sí, la pregunta reúne aquí todos los elementos que estamos debatiendo hasta el momento. Pero bueno, ¿qué va a pasar con lo que reciclan baterías? ¿Qué va a pasar, o sea, plomo? ¿Qué va a pasar con lo que reciclan hierro? Yo creo que deberíamos de analizarlo en el transcurso de la pausa para que no presione la producción y miremos si más bien lo que necesitamos en el país es una ley que regule el plástico, porque estamos claros de que debe regularse, o por una ley que maneje de manera integral los residuos completamente, porque tenemos problemas en los hospitales. Como dijo usted, Renato, ahí va una pierna, ahí va un brazo. Cuando en un hospital hay personas que pierden por azúcar, pierden una parte de su cuerpo, se las dan en el hospital, parece mentira y no estoy exagerando, le dan su pedacito de cuerpo y tiene que ver cómo lo deshace, mire, cómo se deshace de él. Y aquí somos pluralistas. ¿Tiene alguna objeción para la pregunta, don Miguel Zelaya? Dígamelo con contundencia, no mire, tema nada. La verdad es que para responder una pregunta esa tiene que tener los suficientes elementos. O sea, suficientes elementos ¿en qué sentido? Mire, yo lo que no pretendo, Renato, es que entremos en un... nuestro razonamiento, nuestro pensamiento va en dos áreas, una parte emocional, una parte racional. El problema es que muchas veces la parte emotiva hace que nos planteemos un problema y que pasemos de un solo a una conclusión, sin haber pasado por todo el proceso de reflexión y de análisis. Lo que me parece de esa pregunta es que es una pregunta que, como le dijera, no fomenta, o sea, porque no se tiene toda la información adecuada. O sea, pero recoge la esencia de la iniciativa que está en el Congreso. Sí, pero por eso le digo, uno de los puntos, y insisto, la ONU por eso dio tiempo, por eso es que estamos hablando de tiempo para adaptarse, tiempo para analizar, tiempo para poder hacer cambios, porque hay muchos datos técnicos, ¿verdad?, que pueden hacer, digamos, modificar toda esa percepción que existe, digamos, sobre el plástico. Muy bien, yo le entiendo. Vamos a escuchar al ministro Castillo para que nos desatasque de esto, nos dé más elementos, porque el tema no es tan fácil. Yo los entiendo a ustedes, yo entiendo al Estado de Honduras, genera empleo, genera divisas, todo esto, sí. Pero también tengo mis reservas con el comportamiento y los hábitos de la gente con el uso del plástico. No, yo creo que andamos en la misma onda todos sí. Queremos proteger nuestro planeta, pero tampoco yo quiero afectar a las empresas que generan empleo y divisas al país.
Vamos a ver qué conclusiones sacamos de aquí. Es drástica la pregunta, pero es una pregunta sujeta, supeditada a la iniciativa que tienen ahí en el Congreso. ¿Quién presenta esa iniciativa? El diputado Marco Velázquez. El diputado Marco Velázquez. Pero quiero aclarar, Renato, no estamos a favor de la prohibición del plástico. Estamos a favor de que se generen, a raíz de esas iniciativas, otras leyes que incentiven la recolección de los plásticos y la regulación. Pero bueno, no estamos a favor de la prohibición. Pero eso es el proceso del debate. Sí. Eso es el proceso de debate que ha comenzado aquí hoy. Sí. Es decir, esa iniciativa puede sufrir algunas modificaciones ya en la comisión de dictamen. El hecho que aquí queremos conservar, cuidar y proteger nuestro planeta. Sí o sí, todos queremos cuidar y proteger nuestro planeta. Pero igual, no queremos afectar las pocas empresas que generan empleo y divisas. ¿Cómo hacemos entonces para conservar nuestro planeta sin afectar a los empleos y las divisas que genera la industria del plástico? Ese es el puntito del debate. Es un lindo debate para que continuemos después de la pausa. Entra usted. Un pequeño lugar en el mundo que sorprende a lo grande. Un paraíso marino que enamora al mundo. Una belleza natural en suelo catracho. Cayos Cochinos en Frente a Frente. Viernes 22 de marzo, 7 de la mañana, por Canal 5. El líder. Ya regresamos a Frente, gracias al internet ilimitado de Claro. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Aguas de San Pedro, creciendo juntos. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Es momento de poner la tecnología de punta en acción. Por cortesía de Banco de Occidente, la plataforma tridimensional Waze nos muestra ya los puntos complicados de tránsito vehicular que son pesados. Mira la cantidad de líneas rojas sobre Tegucigalpa y cada una es indicativo de miles de vehículos que van uno tras otro, pues contaminando el ambiente y también retrasando a las personas que se van moviendo en estos sectores. Colonia Albarque, la altura de la Fuerza Aérea Hondureña, 15 kilómetros por hora, todo este bulevar que va contiguo al Aeropuerto Internacional Toncontín, bordeándolo, pues altamente congestionado, y todas las líneas adyacentes que van alimentando este bulevar hasta conectar con el bulevar Fuerzas Armadas. También tenemos fuertes congestionamientos en otros puntos de la capital, como el sector de Comayagüela, cercano al Estadio Nacional de Tegucigalpa. Toda la primera avenida está altamente saturada, el sector del barrio El Chile, varada las personas, 4 kilómetros por hora la velocidad máxima, y así también sobre el anillo periférico, muy cerca de este sector de la subestación Suyapa Centro. Y San Pedro Sula, un ojito rápido, bulevares y avenidas de San Pedro Sula también altamente congestionadas, 7 kilómetros por hora sobre el Boulevard del Norte. Reporte de tránsito pesado en el segundo anillo periférico, en el Boulevard del Este no es la excepción, incluso con fotografías nos ilustran las personas que nos siguen a través de equipos Televicentro. Y finalmente pues un ojito a la 33 calle suroeste y el Boulevard del Sur, cerca de la gran central metropolitana. Así estamos a esta hora de la mañana. Mañana valora esta información que llega a ustedes por cortesía de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Miren, el asunto está así, se lo resumimos rápidamente antes de que intervenga el secretario de Desarrollo Económico, Arnaldo Castillo. Hay dos iniciativas al menos sobre esta temática en el Congreso Nacional. Y miren la siguiente gráfica. Y aquí, por favor, le pido la ayuda al señor secretario de Medio Ambiente. Sí. Exactamente, ¿cuáles son las iniciativas que están en el Congreso en este instante? Hay dos iniciativas, hay una ley de gestión integral de los residuos que incorpora todos los residuos que hemos hablado, de hierro, plomo, y dentro del cual se incluyen los plásticos. Y está una ley únicamente del tema de plástico. Nosotros, como Secretaría de Ambiente, que dicho sea de paso,
no le corresponde a la Secretaría de Ambiente, el tema de los residuos sólidos es objeto de otra secretaría, pero ha pasado a ser un problema ambiental, entonces nosotros asumimos. Ya en esta ley, entonces nosotros tomamos un papel más protagónico como Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. ¿Qué es lo que pasa? Hay diferentes etapas. En el tema de generación, la ley del plástico prohíbe el plástico de un solo uso. Es ahí donde está el problema. Esta iniciativa la presentó el diputado Denis Castro Bobadilla. La prohibición de plásticos de un solo uso. Y en la otra ley que hemos venido trabajando, que ya incorpora el apoyo de la AMON, todo el trabajo que nos ha ayudado el honorable diputado Yuri Sabas, el COEP ha dado sus observaciones, las mancomunidades, bueno, diferentes actores, inclusive han participado nuestros compañeros, don Anthony ha trabajado ahí y otras empresas. Esta ley lo que promueve es la minimización de estos residuos, que se separen en la fuente en diferentes sectores y luego de manera integral que se vaya avanzando la prohibición, pero no de un solo, sino que debe ser de manera gradual mientras se dan las oportunidades para que la misma empresa vaya haciendo estos procesos de cambio, pero no de un solo, ¿verdad? ¿Qué significa plásticos de un solo uso? ¿Alguien me puede explicar, por favor? Bueno, en el caso nuestro, para que lo entendamos, es, por ejemplo, las bolsas con las cuales vamos nosotros al supermercado. Ese es el ejemplo más claro de un plástico que se utiliza para poner un producto, se lleva a su casa. Otro, para envolver, vamos y compramos una guayaba y la encontramos envuelta y no hay necesidad de envolverla, y utilizamos cierto tipo de plástico y algunos otros productos que obtenemos principalmente en los mercados o bien en otras empresas que están dando algún servicio y ponen un plástico que no se va a volver a utilizar. Castro Bobadilla, en su iniciativa, pide la prohibición a los plásticos de un solo uso y que únicamente los plásticos de un solo uso, colocación de recipientes y punta de devolución en cuanto a la recolección y transporte. Y transporte, sí. Y ahí en la recolección y transporte está el tema de los centros, la cobertura, porque solamente hay un 40% en el manejo de la cobertura de la basura, o sea, no se recoge toda la basura. Y entonces ahí hay oportunidades en esta ley de la gestión integral de los residuos para que las municipalidades puedan obtener fondos. Hay un fondo que se pone por parte del gobierno para que los municipios que dicen que no les ajusta los fondos, entonces ellos puedan tener recursos financieros disponibles para que ellos vayan haciendo ese proceso. Estamos claros entonces que la preocupación de los productores de plástico es la iniciativa que dice prohibición a plásticos de un solo uso, don Anthony Gómez. Los plásticos de un solo uso son los que van a afectar. Es que el problema básico no es el material, no es la bolsa, no es la pajilla, no es la botella, no es el bote, es que la gente lo tira a la calle. Ese es el problema. Estamos de acuerdo. Es decir, pero es más fácil el material. Prohibir, es más fácil prohibir la elaboración de ese plástico que darle 14 años de escolaridad en 2 años a 8.8 millones de personas. Hay que llevarlo de la mano. Nosotros estamos apostando por el reciclaje. De hecho, la mayor inversión en los últimos 5 años ha sido en el área de reciclaje. Es decir, empresas que han puesto buena cantidad de dinero como inversión para hacer el reciclaje. Ya están las capacidades. Es decir, tenemos capacidad para reprocesar alrededor de 60,000 toneladas al año. Ok, y el otro puntito, ¿cuánta capacidad tienen de inversión en este instante para producir plásticos que se degraden con mayor facilidad? Bueno, como eso partimos de las materias primas, todavía no hay suficiente disponibilidad para poder tener para todos los productos. Normalmente, solo el 1% del total del plástico que se genera en el mundo, que se produce en el mundo, es biodegradable. 1% nada más. Y eso se utiliza para productos muy especializados. Entonces hay algunas alternativas que es de agregar productos que ayudan a que el plástico se degrade en un periodo menor. Pero todas esas cosas necesitan un tiempo para poder llevarlas por todo lo que hay que hacer dentro de las plantas. Los productores nos dicen, estamos invirtiendo en el reciclaje de ese material.
Eso me están diciendo. Eso nos están diciendo todos los hondureños. Estamos invirtiendo en el reciclaje de todo ese material. Ya para producir plásticos que con mayor facilidad se degraden, nos tenemos que esperar un tiempo. Pero también ellos plantean, estamos invirtiendo para reciclar. Ahora entiendo por qué me decían que haya más gente que recolecte plásticos de la calle. Porque miren, arreglar este asunto de los hábitos, de los comportamientos con los desechos sólidos, con el poco nivel de educación que tenemos, y lamento decirlo de esa forma, con la poca escolaridad que tenemos, es bien difícil, ¿verdad? Usted le puede estar diciendo a la gente, no tire esa botella de vidrio, hombre, no tire ese plástico, no sabe el daño que le está haciendo al planeta, no sabe el daño que se está haciendo usted, por más que le diga a la gente. Más la mira lanzando esas cosas. Y uno dice, ¿qué voy a hacer si tenemos tan pobre escolaridad que hay que tolerar todo esto? Cuidado, cuidado, porque siendo más tolerantes con estos hábitos, el planeta nos va a durar menos tiempo del que pensamos. Entonces, ¿cómo le hacemos a este asunto? Entre los extremos que dicen, prohibamos la elaboración de plástico de un solo uso, y lo que nos están diciendo como opciones intermedias aquí los fabricantes de plástico. Ministro Castillo. Buen día, Renato, buenos días a todos los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Yo creo que el tema no es en verdad el plástico per se, sino que el tema es el uso, cómo nosotros lo usamos y cómo lo manejamos al final del día. Aquí el ministro Galdames nos daba un dato, por ejemplo, del tema de los botaderos. Y usted mencionó si había algún tipo de separación, algún tipo de tratamiento. Ese es el problema, que nosotros no estamos separando la basura y no estamos capitalizando prácticamente en un tema económico, porque hay una gran oportunidad. Por ejemplo, en esta industria tenemos aproximadamente 65,000 puestos de trabajo. Si usted lo compara, es prácticamente la mitad de lo que tenemos en la maquila. Hablando hace tal vez un mes, 2 meses en San Pedro Sula, con algunos de los representantes en la parte de reciclado específicamente, entendemos de que hay un circulante de aproximadamente $250,000 diarios que se maneja entre estos pepenadores, recicladores, que prácticamente están apoyando la manutención de, llamémosle, 65,000 personas más sus familias. Usted hablaba también de un tema de inversión. Hemos venido hablando con los plastiqueros y ellos están dispuestos a seguir invirtiendo, pero también tenemos un tema que no tenemos una ley que nos pueda apoyar, ¿verdad?, para poder hacer esas inversiones. Esas inversiones al final del día lo que van a hacer es una generación más de empleo. Tenemos una industria que prácticamente ahorita es la cuarta, quinta en generación de divisas en el país. Estamos hablando de una exportación de 30,000 toneladas. Si usted solo transforma en contenedores, usted prácticamente está hablando de 1.500 contenedores que nosotros exportamos al año. Ahí va un tema de combustibles, ahí va un tema de hasta gente que repara llantas del transporte, ahí va la gente que vende ese plástico, ahí va un tema de energía eléctrica también que el gobierno percibe por esa generación. Entonces yo creo que al final del día nosotros deberíamos de ver esto más bien como una oportunidad. Cómo nosotros capitalizamos de la basura una oportunidad económica para el país en generación de empleo, pero también en un ordenamiento. En los botaderos, al final del día no hay una regulación, no hay un control, nadie está separando. Esos deberían de ser puestos de trabajo que las municipalidades deberían de aprovecharse, ¿verdad? Pero al final del día no lo estamos haciendo. El día lunes yo platicaba con una persona, un hondureño de Choluteca, que le ha ido muy bien en su carrera profesional, está a cargo de una empresa en Estados Unidos, y me decía que el fin de semana había estado en Copán Ruinas, y así como usted lo menciona, mire, me dice, sí, ¿qué podemos hacer? Yo andaba con 3 compañeros de trabajo, me dice, y desde que salimos de Copán Ruinas, la entrada, sí, Quimistán, San Pedro Sula, basura por todos lados. Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el país?
y uno se queda con una pena. Sí. Pero al final del día yo creo que hemos venido trabajando con la industria. Ya llevamos, creería yo, un mes trabajando con la Asociación de Plástico y con el COEP para también apoyar a esas iniciativas de ley que el ministro Galdames y también el diputado Castellón venían hablando el día de hoy. Entonces, repito, yo creo que aquí deberíamos de ver la oportunidad. Usted ha hablado de un tema de educación, yo podría hablar también de un tema cultural de parte de nosotros, pero yo creo que es un trabajo que debemos de hacer todos, el gobierno, la industria, el Congreso, para ver cómo podemos ir mejorando en diferentes aspectos y al final del día podemos, repito esa palabra, capitalizar en esta desgracia prácticamente que el tema de la basura. Mire, yo creo que hay que ser un poquito más fuertes en la concienciación, ministro. Mire, ya decir que botar la basura es un asunto cultural. No, no es cierto. No. Mire, estamos a 2 horas de un cambio, como yo lo comparto con eso. Usted va en 2 horas. Botar la basura es un asunto de incultura, es un asunto de formación, de falta de conciencia, de que no nos dijeron en la escuela, no nos enseñaron en la escuela cómo cuidar nuestro ambiente. Mire, yo le digo, y con todo respeto, no le justifiquemos a la gente que porque nuestros tatarabuelos botaban la basura en la calle o en cualquier lado, es que ahora sus hijos, los papás, los nietos deben hacer lo mismo. No es un asunto. Es que es el tema de la cultura, cuando yo se lo digo cultural, es un tema relacionado con la educación. O sea, si nosotros no tenemos esa educación adecuada, pero es un conjunto de diferentes iniciativas, no solo de un Ministerio de Educación, sino que es un tema de la legislación, es un tema también de las empresas con un movimiento responsable social que nos pueda apoyar. Es un tema también de los ministerios que hagamos nuestra labor para poder concientizar y llevar ese aspecto educacional a convertirlo en una cultura de no botar basura, de recolección, de reciclado. Y un poco aplicación de la ley. Yo comparto, mire, sucede lo mismo que ahorita en los incendios forestales. Si no hay una pronta aplicación de la ley, la gente va a creer que es impune y que no le va a pasar nada. Y yo comparto eso. Estamos a 2 horas de un cambio cultural. Nos montamos aquí en un avión, en 2 horas estamos en Miami. En cuanto llegamos ahí, oye chicos, y empezamos a cambiar hasta cómo hablamos. Hasta cómo hablamos, empezamos ahí y empezamos a hablar cubano ya. Y nos regamos. Ajá, ¿usted cree que cuando va a Miami se pasa la línea María? O que no va a hacer esa gran fila que lo ponen a hacer a uno. Y cuando uno llega aquí, que la gran fila, que no me atienden, que no sé qué. Vaya usted allá en los Estados Unidos, tire una bolsita de basura. Inmediatamente toman las medidas y le ponen la multa, le hacen el ticket, como dicen ellos. Por muy pobre educación que tenga el hondureño que migra, ahí en Miami, que es lo más parecido a nosotros, no bota ni el chicle, una cáscara de nada, no se atreve a botar una botella de plástico a la calle. Y aquí por muy pobre educación que tenga el hondureño, no se atreve a eso. Y esto es un potrero. Cuando estamos aquí lo convertimos el país en un potrero. Ahora, para que no nos perdamos, que nos digan ellos las opciones entonces. Que nos digan las opciones, porque ahí tenemos 2 iniciativas en el Congreso y una que dice prohibir la elaboración de plástico de un solo uso. Pero ante las atenuantes de la generación de divisas y de empleo, ¿qué proponen a Honduras los productores de plástico? ¿Qué proponen a Honduras los productores de plástico? Y otra cosa, aquí estamos metiendo todo. Los alcaldes, ministro, ya a día lo venimos hablando. Sí, lo hemos hablado. No, hombre. Los alcaldes de Honduras deben estar más comprometidos con sus pueblos y con el país. ¿Qué están haciendo en relación a los rellenos sanitarios? ¿Qué están haciendo los alcaldes en relación a los rellenos sanitarios? ¿No les da vergüenza, alcaldes, ver que cuando uno ingresa a la mayor parte de pueblos del país, lo primero que divisa son los promontorios de basura? Yo lo digo con todo respeto, alcalde, ¿usted no siente vergüenza de ver la basura en la orilla de sus pueblos? Yo diría, me iría más allá, y esto no es populismo. Alcalde, ¿usted cree que el pueblo lo eligió porque era un hombre popular? Lo eligió justamente para que resuelva problemas de estos. Yo sé que no tienen tantas transferencias mensuales o anuales del gobierno central, pero vaya usted ahorrando y creando una reservita con esas transferencias para que le haga un relleno sanitario a su pueblo.
no haga una gestión tan fácil de ver la basura y no hacer nada por la basura de sus comunidades. En ese asunto la mayor parte de alcaldes de Honduras están aplazados. La mayor parte de alcaldes de Honduras están aplazados en el manejo del relleno sanitario. Bien, tengo que ir a una pausa. Yo sé que el diputado Leo Castellón quiere intervenir y además que nos den una propuesta a los productores de plástico, que cuáles son las opciones que manejan, partiendo del hecho de todo lo que generan ellos, pero igual de nuestro medio ambiente y de una premisa que nadie la puede obviar. Pedirle peras al olmo para que no bote el plástico en las calles, sin antes haber tenido un proceso educativo desde el prekinder, desde el kinder, en la primaria, en el diversificado, en la universidad, es difícil. Ahora, pero también yo caigo en lo que usted está diciendo, pero ¿por qué en otros lados el comportamiento es diferente? 2 horas y cambiamos. Tema de legislación de ley. ¿Usted cree que necesitamos ser más fuertes? Aplicación de ley, así como usted dice, o sea, si usted bota un envase, una bolsa, una concha, ahí va su multa, va. Bueno, vamos a la pausa y retornamos para continuar con este importante debate. Un pequeño lugar en el mundo que sorprende a lo grande. Un paraíso marino que enamora al mundo. Una belleza natural en suelo catracho. Cayos Cochinos en Frente a Frente. Viernes 22 de marzo, 7 de la mañana. Qué bueno que sigue con nosotros en Frente a Frente. Tenemos sus opiniones y las vamos a leer en este momento desde el Twitter, que es la red social que siempre leemos primero. Byron Cruz Castañeda dice: el plástico causa mucho daño al medio ambiente. Por eso hemos visto que muchas campañas en contra del plástico y ahora muchos lugares como en supermercados no dan bolsas o pajillas, en restaurantes ya no son de plástico. Muy buena práctica. Ok. Edgardo Sierra dice: los plásticos están en los shampoos, salsa de tomate, medicina, los tubos, aceite de carro, leche, etc. No solo las bolsas y pajillas. Prohibir o eliminar el plástico no es opción, busquemos otras. Germán Pereira: ¿dónde podemos accesar a esta información de tratamiento de residuos? Pregunta. Lester Ramos: en el mundo hay más plástico que conciencia. El tema del plástico debe ser como el cambio climático, debe reinventarse, adaptarse, por ejemplo, ser más biodegradable, y el tema del empleo, deben generar empleos verdes. Ya no hay tiempo. Christian Garner: se necesita regular el plástico, promover la recolección y el reciclaje, que no se hace. El problema es el plástico de uso único como vasos, pajillas o botes con agua, existiendo alternativas como pajillas de bambú, etc. Denis Nájera: la regulación del plástico es la mejor opción. Esta es una forma de empaque para algún tipo de productos, pero hay que saber distribuir y regular su uso. Hay que comenzar por algo tangible ya, porque solo hemos hablado y no actuado. Demos el primer paso con los plásticos, hombre. Isaías Alfaro: primero tengamos mejor educación ambiental en las escuelas, colegios y universidades para que el joven aprenda que puede vivir sin necesidad de esos materiales. Ok. Grimaldi Paz: presenté en el Congreso Nacional una iniciativa de ley para prohibir las bolsas plásticas en comercios y también la exigencia de un certificado de biodegradabilidad tanto para productores y o importadores de productos elaborados con material de plástico convencional de un solo uso. Eran 2 mensajes, el otro todavía no concluyó. Castroeda dice: ¿y qué hacer con toda la basura que viene de Guatemala por el río Motagua? Todavía hay un par de mensajes más. Regulación, pide Luis Hernández: existen aditivos para oxodegradación de plásticos. Yo he tratado de convencer a los empresarios de la industria del plástico de utilizarlos, pero no he tenido éxito. Necesito el apoyo del ministro del Ambiente para elevar a ley el uso de estos aditivos para disminuir el impacto. Pedro Gómez Nieto dice: nuestras carreteras son un basurero. Vayan de Tegucigalpa a Danlí, no hay 1 kilómetro limpio de basura, afectando el medio ambiente, salud y turismo. Hay que implicar a los ayuntamientos, a las alcaldías, disuadir con fuertes sanciones para arrojar basuras. Hay que educar desde la familia. Y el último de este segmento es de José Mario Reyes, que dice: llevamos décadas hablando de proteger el ambiente. Sin duda alguna ya es responsabilidad de nosotros, la ciudadanía, cuidar nuestro entorno. El desarrollo económico va de la mano con la ciudadanía activa. Los gobiernos juegan su rol, pero se sigue botando basura por la ventana y más. Pausa comercial y venimos con más de la discusión.
regresamos a Frente, gracias a Corporación YAR, con el nuevo Kia Sportage 2020. Kia, el poder de sorprender. El diputado Edgardo Martínez está en la línea telefónica. Diputado, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Renato. Saludarlo por este tan interesante tema, saludar a todos los panelistas, ya que sabemos la preocupación que existe en el país precisamente por este tema que se ha vuelto una preocupación a nivel mundial y hace tiempo que es una preocupación a nivel nacional, pero creo que hasta ahora está agarrando el empuje y la importancia que merece. Déjenme contarle que hace muchos años, y le hablo hace unos 20 años, yo he trabajado con una empresa privada, hicimos varios esfuerzos precisamente por el tema del manejo de los plásticos, y hay un tema que yo veo que ustedes están manejando básicamente lo que es el plástico doméstico, se puede llamar, pero también hay que reconocer, Renato, que existe el plástico industrial, hablando del tema, por ejemplo, el tema de las llantas. Podemos ver los botaderos llenos de llantas que, aparte de todo lo que sabemos, de cuántos años, miles de años van a estar en degradarse una llanta, el tema de los escudos, y todo lo que pasa. Por lo tanto, nosotros con la empresa privada hace tiempo, incluyendo autoridades de gobierno, hicimos esfuerzos importantes para poder ver de qué manera se incineraban estos residuos en hornos industriales que existen en el país, empresas que se dedican, precisamente no se dedican a ellos, sino que también son parte del engranaje del país y que también han estado apoyando para poder incinerar este tema de plástico. Reconocer, Renato, primero, como usted lo menciona, que este es un tema educativo. Esto viene del tema de las escuelas, de los colegios, pero también no hay que descuidar, Renato, que es un tema del hogar, porque en las mismas casas, Renato, no se educa a los niños para cómo manejar el plástico. Luego también tenemos que hablar que no existe la cultura en el país de la clasificación de la basura. Si nosotros vamos a otro país, vemos que las basuras están clasificadas ya por cada naturaleza. Aquí no existe eso. Aquí es un basurero para todos, por lo tanto después hay que invertir cuando se hace en estar reclasificando la basura, por lo tanto eso cuesta más para poder venderla, exportarla o todo lo que hacemos que hacer en el país para poder reciclarla. Otro tema importante, Renato, con el tema del plástico de uso único, es que vemos, digamos, en un supermercado, vemos que los supermercados más grandes en el país, y yo quiero felicitar por estas iniciativas que se han metido en esta ley. Renato, ¿por qué no dejar dentro de la misma ley un incentivo a los supermercados? De tal manera que la persona que lleve su propia bolsa de otro material, se le dé un descuento mínimo el equivalente a lo que cuesta la bolsa. Yo le apuesto que, como está la economía del país, si se llega a un supermercado, yo llevo mi propia bolsa y me dicen que me darán el descuento de lo que yo voy a gastar el supermercado en darme esa bolsa plástica, estoy seguro que las personas lo van a aceptar. Aquí lo importante, Renato, es ser creativos en el tema. Nosotros tenemos muchos años de estar con esta preocupación, repito, trabajando formalmente en el tema, pero lastimosamente no hemos podido caminar mucho. Le voy a poner un ejemplo, Renato. ¿Por qué aquí no se genera también dentro de la misma ley o una ley aparte de que, digamos, en los parques existan los tomadores de agua potable? Con esto estaríamos reduciendo grandemente que todas las personas tienen que estar comprando agua o en las pulperías, en los supermercados, ya sea agua en bolsa, agua en bote, porque no se potabiliza el agua, por lo menos en los parques de todas las ciudades y de todos los municipios, que puede ser un rol de los alcaldes, de tal manera que yo no tengo más que irme a acercar a un tomador de agua y con eso evito estar primero comprando, ¿verdad? Porque es parte de la economía familiar y aparte que no estoy utilizando plástico. Y así como eso, le puedo dar muchos ejemplos, Renato, donde podemos cambiar el plástico por el carbón. Pero lo importante, Renato, es que no podemos eliminar el plástico del todo, eso hay que reconocerlo. Hay productos que tienen que ser realmente empacados en plástico. Y lo importante es la cultura, educar a la gente y ver qué productos se puede sustituir, digamos, el cartón por plástico. Muy bien. Pero lo importante, Renato, es que las leyes estén claras, la educación en las escuelas, en los colegios y sobre todo sancionar las personas que sigan tirando plástico a las calles y repito, Renato, que tienen que ser clasificadas. Muchas gracias, diputado Edgardo Martínez.
Yo con todo lo que he escuchado, yo solo pienso en el ministro Galdames y en todos los ministros e instituciones que son inherentes al tema. Denle un poco más de celeridad a esto. Presionen a los alcaldes, digo yo, para que hagan cosas en sus municipios para los rellenos sanitarios. No terminen este periodo sin que esto, por lo menos legalmente, quede arreglado. Y para no perder tiempo, y antes de que intervenga el diputado Leo Castellón, las opciones que le proponen a Honduras los productores de plásticos ante estas iniciativas, una de ellas que está diciendo prohibamos la producción de plástico de un solo uso. ¿Cuáles son las opciones que ustedes proponen hoy para que en el debate del Congreso, cuando esté en la comisión de dictamen, o ya están estas leyes? Sí. Estas iniciativas ya están en la comisión de dictamen, ¿verdad? Correcto, en la comisión de ambiente. Se tome en cuenta todos los intereses para favorecer al Estado de Honduras, incluyendo primordialmente la protección de nuestro medio ambiente. Mire, Renato, a nivel mundial, lo que se observa es un cambio de paradigma. O sea, pasar de economía lineal, de usar y tirar, a una economía circular, en la cual se produce, se utiliza, se recicla y se reusa. Entonces, el enfoque nuestro básicamente está relacionado con el reciclaje. O sea, nosotros queremos fortalecer el reciclaje. ¿Y qué hacemos para lograr eso? Tendríamos que hacer campaña. Bueno, es que mire, en esto es integral, o sea, hay muchos actores. Estamos hablando desde nosotros como empresa, industria plástica, estamos hablando de los usuarios de nuestros empaques, estamos hablando, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, de una Coca-Cola, una Pepsi, estamos hablando de empresas que utilizan nuestros productos, que tenemos que estar todos enfocados, o sea, todos enfocados, el gobierno, para tener una sola dirección. La idea es montar, al final vamos a tener que trabajar tanto en educación como en campañas de capacitación y concientización de la gente, para que empecemos, digamos, a que se entienda, digamos, el valor de los plásticos y hacer conciencia del medio ambiente. Entiendo que puede llevar algún tiempo, ¿verdad? Hay algunos productos en los cuales no se puede trabajar, por ejemplo, por X situación. Un ejemplo que se pone, digamos, muy frecuentemente en la ONU es el poliestireno expandido, que es el de las bandejas que se utilizan, por ejemplo, en las comidas chinas. Esos materiales perfectamente pueden ser biodegradables. Mire, hay una situación. En el caso de los oxo-biodegradables, anteriormente estaban formulados en base a metales. Lo que hacía el metal era que quebraba la estructura y quedaban fragmentos a los que llaman microplásticos. Eso era lo que sucedía antes, pero la tecnología ya cambió. Ya los biodegradables están siendo desarrollados 100% de materiales biobasados que tienen dos procesos. Uno, rompen la estructura, hacen muchos pedazos de plástico, pero después viene un proceso en el cual ya los hongos, las algas, las bacterias trabajan sobre él. Entonces, estos materiales ya ahora, por ejemplo, están certificados por laboratorios del gobierno de Suecia. O sea, ya no es un laboratorio, digamos, privado. Entonces, alternativas tecnológicas hay. Ahora, ¿cómo hacemos? Y esa es la pregunta, ¿cómo hacemos para crear la conciencia y quitar digamos, esa cultura de usar y tirar? O sea, porque al final ese es el problema. O sea, nosotros como empresas no generamos desperdicios. Mire, cada grano que se utiliza dentro de la industria se utiliza dentro de los procesos. Usted no va a encontrar absolutamente nada. Dentro de las plantas no va a encontrar absolutamente nada. Lo que nos traen lo utilizamos. Ahora, ¿cómo hacemos para recuperar todo ese material? Pero usted sabe las dificultades, ¿verdad? Usted sabe las dificultades con que
nos vamos a encontrar, porque hacer un nuevo hondureño con ese nivel de conciencia va para largo, ¿verdad? Va para largo, pero tenemos que comenzar. Pero mientras tanto, ¿cuáles son también los compromisos que hacen los productores de plásticos? Para que, sabiendo el comportamiento y los hábitos de los hondureños, aunque lancen el plástico estos de los que estamos hablando a la calle, se degraden con más rapidez. Ya nosotros hemos tenido algunas reuniones con la Comisión de Medio Ambiente y hemos hecho algunas propuestas enfocadas sobre todo con lo de la Ley de Gestión Integral de Residuos. Estamos de acuerdo en la mayoría de artículos de la ley, pero centrada, uno, incentivar el reciclaje. Ya nuestra parte, con las inversiones que se han hecho en reciclaje, ayer casualmente hablaba con uno de nuestros asociados y me dice, mira, en lo que va del año, yo ya llevo más de 8 millones de dólares en equipo nuevo para instalar en 2019. El año pasado fueron alrededor de 12 millones de dólares. En el 2017 fueron 22 millones de dólares. Y en el 2016 fueron alrededor de 18. Es decir, son inversiones fuertes que se están haciendo y más de la mitad están en el área de reciclaje. Así es que ese es nuestro compromiso. Es decir, ya tenemos la capacidad para poder absorber todo eso que está en la calle. Lo que hay que crear ahora es que la gente no lo vea como basura, sino como ingreso. Es decir, en el momento que usted le da valor, se valorizan todos esos desperdicios y posiblemente estén los demás, ¿verdad? Es decir, la gente cambia. Y hay gente, aquí en Tegucigalpa yo he visto gente que ya comprendió que eso tiene un valor. Si usted sale hacia Olancho, después de la laguna, ya verá gente humilde que se dedica a eso, a recolectar envases de gaseosas y de otras cosas. Pero claro, no se ha masificado. Y miren, esto lo venimos hablando desde hace años, ministro Castillo y ministro Galdames. Esto lo venimos hablando desde hace años, pero pasa gobierno, pasan los gobiernos y seguimos hablando de esta temática. Yo no sé qué es lo que hace falta. Pero en ese sentido, tal vez, Renato, mire, ya por lo menos en el Congreso se está dando los pasos para una legislación. Acordémonos también que este tema de la basura al final del día es manejado por las alcaldías, las municipalidades, las cuales son autónomas. Creo que tal vez, regresando a una de sus preguntas, nosotros como gobierno central tenemos la obligación ahora de trabajar con las alcaldías y empezar a promover ese valor que tiene el desperdicio plástico o de cualquier otro tipo al final del día. Porque yo creo que eso es lo que los alcaldes o algunos de los alcaldes no han logrado tal vez entender, ¿verdad? ¿Cómo hacemos una separación y cómo le damos un valor a este producto? Yo vuelvo a mencionar cifras. Si nosotros estamos hablando de una exportación de 1.500 millones, cuando no hay una cultura, cuando no hay una legislación, imagínense qué pudiéramos exportar nosotros si nosotros estuviéramos ordenados, por lo menos en ese aspecto. Más de 65.000 empleos generados, ¿por qué no podemos generar más de 100.000 con esta oportunidad? Hay grandes inversiones. Nosotros hemos visitado estas empresas en San Pedro Sula específicamente, y usted se queda asombrado de las inversiones que se han hecho, compañías que están ahorita en este momento incluso reciclando y crean un producto que es lo que llamamos food grade, ¿verdad? O sea, que prácticamente la gente lo puede reutilizar para temas comestibles. Eso lo estamos haciendo aquí en Honduras. Estamos convirtiendo bobinas que se exportan a otros países, que viene de la basura, viene de las botellas que nosotros botamos. ¿Por qué no podemos tener 10 empresas de ese tipo y generar una gran industria, ¿verdad? De eso, repito, capitalizar de esa basura más bien. No, yo aquí tengo que decirlo, uno reconoce a los inversionistas, uno reconoce a los que en las condiciones actuales invierten en Honduras, generan empleo y le generan divisas al país. Para mí ese es punto fundamental.
Pero igual, siempre mi pregunta para ellos, ¿pueden hacer más de lo que hacen en función de fabricar plásticos más biodegradables? Es decir, que haya compromiso también de la parte de la industria plástica, ¿verdad? Pero uno le reconoce la inversión que hacen. Diputado Leo Castellón, mire, yo miro que el presidente se reúne a cada rato con el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras. Y yo no me quiero saltar la ley, ni el estatus que tienen las municipalidades en el país. Primero abogo por el consenso. ¿No le gustaría, alcalde, que de las transferencias anuales un porcentaje vaya en fideicomiso para su municipalidad, para que en unos 3 años usted comience a hacer su relleno sanitario? Es decir, aquí tenemos una Secretaría de Gobernación, Descentralización, Derechos Humanos y tantas otras cosas. Es cierto la autonomía de las municipalidades, pero el Estado, en el deber de cuidar los intereses del Estado de Honduras, puede ser un poco más coercitivo con las municipalidades. No podemos seguir viendo la indiferencia de los alcaldes viviendo en la basura en sus pueblos, diputado Leo Castellón. Así es, Renato, y aquí volvemos al tema. Creo que podemos ir concluyendo de que este es un tema sumamente amplio, que no va a ser regulado por una sola ley, sino que es por un conjunto de leyes integrales. En el caso de la ley de prohibición de plástico, esto es lo que va a sacrificar empleos. No estamos de acuerdo en que se prohíban leyes que vayan en detrimento de la generación de empleo. Habla de oportunidades de inversión, yo le hablaba de los recicladores y quiero terminar de explicar ese concepto. Hay una ley de gestión de residuos, que es una ley que contiene 98 artículos, es una ley sumamente amplia y que está en la comisión de dictamen y que va a ir a debates, y todas estas aportaciones como las que da el diputado Edgardo Martínez van a ser debatidas en ese momento y van a ser integradas. Sin embargo, estamos hablando de la basura y de cómo hacemos para incentivar la recolección de basura, y por eso le explicaba yo que es un tema de oferta y demanda. Al estar la resina mundialmente más baja que la resina reciclada, se importa resina. Entonces lo que va habiendo es una acumulación de plásticos donde recibimos más plástico, pero no se incentiva la recolección a través de los recicladores. Diferentes países tienen diferentes legislaciones de acuerdo a lo que estiman conveniente para cada país. Por ejemplo, Taiwán pone un impuesto al nivel del embotellador. Eso no lo podemos hacer acá, no podemos seguir imponiendo más impuestos, queremos más bien motivar la inversión. Hay otros lugares que tienen un depósito por la botella y eso hace que se vaya creando un fondo, a un fideicomiso, que le dé a los recicladores más dinero para pagarle a los recicladores. Y le hablaba por eso del tema de que el plástico en el 2012 estaba a 7.50 y hoy está a 3.50. Entonces por eso hay mayor acumulación de basura. En mi opinión, debe haber una ley de control de plásticos, regulación de plásticos y de contenido reciclado. De esa forma, cuando hay productores locales y productores que están haciendo estas inversiones para ampliar su gama de productos, se generan oportunidades, pero el reciclaje se incentiva. Y al momento de que un productor tiene producto reciclado, resina reciclada en sus materiales, esto pues incentiva que se compre localmente esa resina reciclada que el ministro decía que era de grado alimenticio. Entonces, y paralelamente a eso hay otras leyes. Recientemente, la semana pasada precisamente, introdujo una iniciativa para interpretar el 1% que se le pudiese cobrar a los recicladores. Queremos incentivar más bien el reciclaje para que no estén sujetos a pago a cuenta. Y yo le digo algo, ¿cuáles son los plásticos más visibles para uno en el país? Las botellas de las gaseosas, sinceramente, lo que más mira uno. Sí. Bueno, uno se pregunta, yo le pregunto con todo respeto a las empresas que fabrican gaseosas. De repente yo estoy preguntándolo porque si hacen algo no lo sé. Si lo supiera que hacen algo en función de contribuir con el medio ambiente, lo diría. Como ustedes son los que fabrican el producto, cuyos envases son los que uno más mira en todo el país, ¿qué hacen ustedes?
¿Qué hacen ustedes por el medio ambiente? ¿Qué hacen ustedes por el Estado de Honduras? Francamente, yo le digo a los que fabrican las gaseosas, y se lo digo con respeto, porque sé que también generan empleo. Generan empleo, dan publicidad a los medios de comunicación, pero el deber nuestro va más allá de eso. ¿Qué hacen ustedes, francamente, para animar a la gente a que recoja esos plásticos de las botellas donde envasan el producto y las vendan a un lugar donde reciclen las mismas? También debe haber compromiso de ustedes. También debe haber compromiso de ustedes. No sé si ustedes saben, ministro, de algo que hacen estas empresas para favorecer el reciclaje de sus botellas. Claro. Sí están trabajando, pero ¿Están trabajando? Sí, claro, quiero aprovechar solo lo que usted... No, pero dígame primero, bueno. ¿en qué trabajan? ¿Cómo nos ayudan? En algunos lugares, si puedo poner el ejemplo en Roatán, donde se tomó una determinación del control de los plásticos, había una ordenanza y las empresas eran responsables en poder ponerles a disposición las máquinas para la compactación, y además de ello pagaban algo que se establecía en el plan de arbitrios, y además transportaban en los botes que llevaban los refrescos cuando venían de regreso. Entonces ahí traían los plásticos. Esa es una. Yo he platicado con ellos y también están en la disposición de extenderse y hacer más de estas obras en todo el país. Sin embargo, yo tengo que decirles también de que son muy yoístas, por decir algo. Tienen que entender que hay más actores. No solamente es el tema de su fundación, que lo quieren hacer con sus fundaciones, o con el tema de que yo hago esta responsabilidad de manera propia. No, aquí es un esfuerzo de todos. Entonces, en la manera que abrimos los brazos, podemos nosotros incorporar más actores, pero sí lo están haciendo, pero deben dar mayor participación a los empresarios, a otros que también tienen relación, porque si solamente nos vamos con Fundación X, se está haciendo nada más para mí, yo, y entonces eso no apoya, pero sí está trabajando. Y lo último es que tenía un dato aquí importante, que nosotros tuvimos un estudio donde al menos un 60% de la inversión que hacen los alcaldes en otras áreas, como por ejemplo la salud y la pérdida de infraestructura, está ligado a la basura. O sea que invirtiendo un lempira en el tema de manejo de los residuos, ellos pueden evitar perder después todo el tema de salud, porque tienen que pagar medicinas, los centros de salud. Además, cuando pierden calles, cuando pierden los puentes, cuando pierden toda la infraestructura, los edificios, por los deslizamientos, por las inundaciones, tal y cual vemos acá. Entonces, es un beneficio que se tiene manejando muy bien. Mire, la basura. Ministro, muchos alcaldes creen que los basureros naturales de Honduras son las carreteras que dan acceso a sus municipios. Ya para ellos es natural. Muchos, no digo que todos, ya para ellos es natural que antes de llegar al pueblo estén los basureros, estén los promontorios de basura. Ya lo miran hasta natural. Creen que ya los pueblos ya miran natural eso de que la basura esté regada en los kilómetros previos a ingresar al municipio. No puede ser. Pero yo digo, el Estado tiene que forzar a los alcaldes también, ministro. No, y dar opciones. El fideicomiso que usted menciona ya está en la ley. Y usted ni había leído la ley, sí, pero coincide, hay un fideicomiso que da acceso a fondos para que los municipios y los alcaldes que quieran entrarle a este proceso puedan tener fondos. Es que hay que obligarlos. Si se tiene que reformar la ley para descontar de las transferencias, descuéntenle, porque si no la mayor parte de alcaldes son indiferentes en Honduras. Creen que los basureros de sus municipios son las calles de los pueblos o la calle principal de acceso a sus pueblos. El ministro Castillo quiere decir algo, ya lo va a decir inmediatamente después de la pausa, y también los productores de plástico. Ya regresamos a Frente, gracias a los asesores expertos de Jet. Participa por muchos viajes. Grimaldi Paz nos escribe el segundo mensaje que había quedado pendiente. La idea no es afectar al empresario, es concientizarlos.
El producto que actualmente producen e importan tarda más de un siglo en degradarse, con certificado de biodegradabilidad y la utilización de químicos. Esos mismos productos que actualmente venden podrían degradarse en 2 años, en vez de 300, por ejemplo. Con algunos. Holman García, en el supermercado, lleve azúcar, arroz, jugo, leche, espaguetis, pan, vinagre, aceite, café, etc. Y trate de imaginarse el manejo de todo esto en empaques de vidrio y papel. Bolsa de papel es 4 veces más dañino y costoso de producir. Necesitamos educación para reciclar. Hilario Betancourt, buen día. Hace unos 18 años se intentó implementar un proyecto llamado Relata, orientado a desarrollar el manejo de los desechos, especialmente para ser implementado en municipios pequeños. Lastimosamente no hubo interés de parte de los alcaldes. Marcala y otro. Ok, el último antes de la pausa. Pablo Rodríguez se inclina por la regulación y dice ya es tiempo de hacer cumplir el principio de responsabilidad extendida al productor, donde las empresas se responsabilicen en la recolección diferenciada del producto al final de su vida útil que ponen en el mercado. Es una responsabilidad común y diferenciada. Pausa, venimos con las conclusiones. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Seguimos con la tecnología de punta, detectando los puntos complicados de tránsito vehicular, algunos puntos que ya están cediendo, otros que se mantienen ahí con tránsito vehicular pesado y más bien pues se vuelve más pesado. Aquí estamos ubicándonos en el anillo periférico. ¿Por qué? Porque aquí se está reportando un accidente vial, justamente ya muy cerca de la calle Nacional 25, para conectar con la calle que va de salida a Valle de Ángeles, Santa Lucía. Líneas de vehículos extensas muy cerca de la avenida Ramón Villeda Morales, cerca de Luis Bográn, transitando hacia Azonplafa, avenida República de Chile, República de Perú, avenida Juan Lindo, rojos totales que estamos observando justamente en la plataforma, que también nos lleva al sector de Comayagüela. Hay más alertas en la primera avenida y estos puntos cercanos también se mantienen líneas que están transitando lentamente en la calle La Salud, para que usted lo valore, pero también ese accidente vial al final del anillo periférico que debe tomarlo en cuenta porque se va a encontrar ahí con tránsito vehicular pesado. Así estamos en el Boulevard Morazán y la avenida República de Corea, todos estos puntos que usted puede observarlos a través de tecnología de punta y con inmediatez para salir más confiado a la calle, y por cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Comentarios finales, ministro Arnaldo Castillo. Sí, bueno, Renato, yo creo que el ver los comentarios del público, yo creo que hay conciencia al final del día. Han sido más bien comentarios bastante constructivos que hay que tomarlos. Y yo creo que nos queda a nosotros más bien como parte de gobierno el poder acelerar todas esas iniciativas de ley que nosotros tenemos para poder crear ya un ambiente en el que podamos mejorar esta situación. Usted hacía una pregunta en cuanto al tema de las embotelladoras específicamente. Yo le voy a decir, y esto lo veníamos hablando desde día a día con el diputado Castellón, porque al final del día ellos están utilizando materia virgen importada, cuando nosotros en una regulación deberíamos de estar diciendo por qué no utiliza un porcentaje de reciclable, que lo estamos haciendo en el país. Lo hacemos en Honduras, correcto. Si nosotros tuviéramos esa oportunidad, entonces la gente pudiera reciclar más. El diputado Leo Castellón dice que le resulta más barato importar esa resina que la reciclada aquí. Sí, mire, y en ese aspecto también hemos venido platicando con la industria, y nosotros tenemos ya algunos tratados de libre comercio con algunos países que nos venden resina. Le puedo decir Estados Unidos, le puedo decir Taiwán. Entonces no podríamos crear también una barrera arancelaria para no permitir o para hacer más cara esa resina de importación. Así que lo que nos queda al final del día es crear una economía de escala que nos permita ser más baratos al final del día, ¿verdad? Pero tenemos la oportunidad, tenemos ya una inversión bastante grande en el país. Tenemos en este momento incluso una compañía de Taiwán que va a venir a instalarse aquí al país con una inversión inicial de reciclaje, de reciclaje de 12 millones de dólares, 120 oportunidades de empleo, más todas esas personas que andan
recogiendo esa basura alrededor de diferentes ciudades. Nuestro compromiso al final del día, Renato, es trabajar con los alcaldes. Muchos de ellos vienen haciendo un buen trabajo, pero hay que seguir esta labor de parte del gobierno central, ¿verdad?, para trabajar con las alcaldías. La última pausa. Ya regresamos a Frente a Momento. Tiempo ya no hay, unos 15 segundos entonces, por favor, un mensaje telegráfico. Comienzo con don Anthony Gómez. Nosotros seguimos apoyando o pretendiendo pensar más en el reciclaje, en la regulación de algunos de los productos, en la educación y en la gestión de los residuos. Muchas gracias, don Anthony Gómez, el director de la Asociación de Fabricantes de Plásticos de Honduras. El presidente de esta asociación, don Miguel Zelaya, también con un mensaje breve al final. Básicamente apelar a la conciencia de las personas para que cuidemos el ambiente. Yo creo que solamente tenemos un planeta en el cual todos vivimos, y independientemente de la situación de cada uno, tenemos que cuidarlo. Muchas gracias. Diputado Leo Castellón. Hemos, creo, concluido, Renato, que la solución no está en más aranceles, en más impuestos, en prohibiciones, sino que en regulaciones. Y aprovechamos para invitarlo a San Pedro Sula, a esta feria que va a haber a principios de abril, y que también visite estas enormes inversiones que hay en estas plantas recicladoras y vea que estamos a tono con la tecnología para poder reciclar. Quiero aprovechar también a que concluir o promover más bien que una de las soluciones más viables es el contenido reciclado en la producción local, en la producción nacional. Y hemos platicado que el porcentaje debería ser entre 25 a 40% de contenido reciclado para motivar toda esta recolección de residuos. Y finalmente, hoy presentaré en el Congreso una iniciativa que va orientada a que las instituciones del Estado se deshagan de todos los bienes que tienen en desuso. Sí hay una regulación y una normativa de parte de bienes nacionales, pero pondremos un plazo específico para que las instituciones se liberen de un montón de chatarra y basura que han tenido por años. Muchas gracias, diputado. Ministro José Galdames. Gracias. Únicamente agradecer al diputado Yuri Sabas, a la comisión, y pedirle a los honorables diputados que por favor analicen si necesitamos una ley en particular o algo más general para la gestión integral de residuos sólidos, que es lo más importante. No castiguemos a estos señores, que es inversión nacional, y ellos están haciendo un gran esfuerzo con el trabajo que están desarrollando. Y aprovecho para pedirles la ley sobre la consulta libre, previa e informada, que también hay mucha inversión que se está haciendo, aprovechando los recursos naturales para generación de energía, para el tema de minería, y mientras eso no se desenrede, vamos a estar ahuyentando la inversión. Y lo último es, en Nairobi se nos dio el 2030 porque es el tiempo de los objetivos de desarrollo sostenible, y además se aprobó, Renato, quiero darle la buena noticia al pueblo hondureño, que Honduras sea sede de la Cumbre Mundial de Carbono Azul, que Honduras sea la sede de la Cumbre Mundial del Protocolo de Cartagena, y que Honduras sea la sede del Día Internacional de los Océanos en junio. Pero con todo respeto los conmino a que algunos mensajes que llegaron de sugerencia los tomen en cuenta también, ¿verdad? Los tomen en cuenta, porque aquí los deberes son de todos con el planeta. Los deberes son de todos con el planeta. Ministro Hernando Castillo. No, muy contento de que nosotros podamos llegar a buenos acuerdos específicamente con la industria que está generando empleos. Como decía el diputado también, invitados para que puedan ir a esta feria de empaque que prácticamente va a mostrar a Centroamérica y a la región las oportunidades que tenemos más bien con lo que es el reciclado y el aprovechamiento, no solo del tema plástico, pero también de otros desperdicios a través de esta nueva iniciativa. Muchas gracias a todos nuestros invitados esta mañana, y en especial a usted dentro y fuera de la República. A todos, muchas gracias, buenos días.